Seguimos en Noticias 3.0 conversando con el amigo Pedro Ábalos. Pedro es dirigente de una larga trayectoria del movimiento de personas discapacitadas. Y esto de larga historia es larga, hace muchos años que vos estás en estas lides, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad siempre hemos peleado por la justicia social. Yo milité en los 70 en la juventud universitaria. En esa época nosotros tenemos un compañero desaparecido, claro, que bueno, para nosotros fue un ejemplo de lucha. Y bueno, y hoy seguimos en la lucha. En la misma lucha. En realidad no es la misma lucha. Ajá. Yo creo que es peor esta lucha, porque cuando uno tenía enfrente al militar, cuando uno tenía enfrente al torturador, cuando tenía... Bueno, era realmente como más claro. Era como más claro. No hay nada más parecido a la tortura que lo que está pasando ahora con los cuadernos. A nosotros nos detenían, nos aplicaban picana hasta que traíamos otro. ¿Sí? Entonces uno se salvaba si lograba enganchar a otro, si cantaba a otro, digamos. Y hoy lo traen a un empresario y le dicen, pasen canas si no me das un nombre. No hay nada más parecido a esa situación. Y fíjese que la persona que mejor ha resistido, es decir, que ha resistido a esa presión, es justamente alguien que estuvo preso como preso político, que es Ferreira. Efectivamente. Es decir, a Ferreira le quisieron hacer lo mismo y el tipo no transó. No, tal cual. En aquella época, yo me acuerdo que cuando a mí me detienen, yo no conocía a nadie y la única persona que yo conocía en realidad había abandonado el país, afortunadamente. Pero era una lucha con uno mismo, digamos, ¿no? Con uno mismo. Y hoy yo lo que me enfrento con estas noticias que aparecen y uno no puede dejar de sentirse involucrado. Así que yo digo que es la misma lucha, quizás un poco más turbia en este momento, porque hay elementos que nos condicionan, pero nosotros seguimos por la inclusión de todas las personas. A mí me toca en particular el tema de discapacidad, el tema de la seguridad social, y en ese sentido estamos reclamando esto de lo que hablamos. Claro, este tema de los locales, ¿no? De los locales. Usted imagínese que ¿A quién se lo reclaman? Se lo reclamamos al gobierno nacional en primer lugar, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires en segundo lugar y a cada una de las provincias. Entonces, esto también le da a nuestro movimiento un carácter federal, porque la realidad es que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero atiende en Buenos Aires. Entonces, entre el Gran Buenos Aires y la capital, uno puede contar 2.000 lugares que deberían tener una persona con discapacidad ganándose el pan, digamos, ¿no? Hay, en el Ministerio de Trabajo hay un listado establecido por la normativa, la ley 24.308. Ese listado tiene 800 personas que están esperando desde hace 25 años. Pero es ridículo. 25 años. Y estas personas no sabemos si han fallecido, si ya no tienen interés, etcétera. La realidad es esa. Y hay adjudicado 100 lugares. 100 lugares es una vergüenza total. O sea, no le interesa directamente el tema, no le interesa. No le interesa. Y por eso nosotros le decimos a quienes escuchan este programa, a quienes nos ven esta noche, que se comuniquen con nosotros. La Confederación está desempeñando un rol de aglutinamiento en este tema. Convocamos a comunicarse con nuestro, si me permitís, sí, cómo no, por supuesto. ¿sí? Nuestro WhatsApp 11 37 62 0347. Nosotros le asesoramos sobre todo el procedimiento. En el caso de que sean organismos nacionales, incluso nosotros podemos patrocinar desde acá. El que tenga interés, por ejemplo, en un kiosco en la FIP en Rosario, que sería un lugar interesante, por ejemplo. Bueno, ¿no? Que se comuniquen con nosotros. Y para los que viven en Capital Federal y en Buenos Aires, ahí cerquita del Obelisco, en Cerrito 236,
todos los lunes de 15 a 17 atendemos gratuitamente las inquietudes de... ¿Tienen alguna vinculación como movimiento con los sindicatos, Pedro? Sí, tenemos desde la Confederación una fuerte interacción con los sindicatos, porque la realidad es que los jubilados de hoy, los pensionados de hoy, bueno, los trabajadores activos de hoy van a ser, y además hay poca profundidad en estos estudios. Una de las cosas que se dicen es, bueno, no se puede mantener un jubilado con 3 activos. Y esto no es así. No es cierto. Porque la realidad es que la persona jubilada, la persona pensionada, es un actor económico, es un dinamizador. Se gasta todo lo que consume. Ahora, donde pensamos en un país que no tiene industria, donde pensamos en un país que vive de lo que produce el campo y con eso compra lo poco que pueden comprar los privilegiados, bueno, pensamos en otra cosa. Y yendo a la temática de la discapacidad, digamos, esta silla, digamos, yo lo compré por Mercado Libre inglesa, digamos, ¿no? Pero la realidad es que nosotros podríamos fabricar una para Latinoamérica, pero además adaptada a las condiciones de acá. Yo ando por la calle con esto y uno porque las ruedas son rígidas, porque está pensada para Europa. Nosotros podríamos vender autos adaptados de nuestras terminales automotrices, por ejemplo, podríamos vender para toda Latinoamérica. Pero bueno, hace falta una política hacia la discapacidad, que parta de que la discapacidad genera derechos, que estos derechos están reconocidos internacionalmente, y nuestro país adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también tenemos un rol fundamental en la inserción laboral y económica del sector en una economía que necesita no solamente consumidores, sino también productores. ¿Qué diferencia hay en una línea de producción entre una persona que está de pie, otra que está sentada en una sillita de computación y una tercera que está en una silla de ruedas? Obviamente. No hay ninguna. Obviamente. En ese sentido, para nosotros el tema del empresariado también es fundamental. Nosotros tenemos que lograr que se perciba que no solamente la persona con discapacidad es un actor económico que puede integrarse, incluirse en el sector laboral, sino que además, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires uno puede descontar de ingresos brutos, del adelanto de ingresos brutos, una parte de lo que le paga a la persona con discapacidad. Si a eso lo complementa con el descuento de ganancias, uno puede hacer una diferencia sustancial. Y tener una persona trabajando. Y tener una persona trabajando y además insertada en un dinamismo económico fundamental, porque nosotros, las personas con discapacidad, consumimos, fundamentalmente consumimos. Debe haber algunos que guardan dólares, conozco un par que que le encontraron en la casa, algunos dinerillos, pero bueno, no es el conjunto. No, pero es evidente, eso es evidente. Bueno, y esto se complementa con... Es como el caso de las jubilaciones, digo. Las jubilaciones van a parar al consumo. Pero se complementa con el tema de la inclusión laboral en el Estado. 4 de cada 100 trabajadores del Estado tienen que ser personas con discapacidad. ¿4 de cada? Cada 100, el 4%. El 4%. El 4% tienen que ser personas con discapacidad. Desde el 2010, esto en el Estado Nacional se mide y se publica. Cristina nos dio el arma del siglo XXI, que es la información. Entonces nosotros sabemos que entre el 2010 y el 2015 la cantidad de personas trabajando en el Estado se triplicó. Y estaban en marcha concursos para incorporar más personas. A partir del 2016 esto se mantiene planchado en el 0,98. Y la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el órgano rector de la política de discapacidad, esta agencia depende de Presidencia de la Nación. Directamente. Es el órgano rector
tiene un presupuesto enorme porque ha incorporado todo el tema de las pensiones. Bueno, el órgano rector ha despedido a 2 personas con discapacidad de larga trayectoria en la administración pública, no son los ingresados el mes pasado. Bueno, personas, en un caso ha salido ya el fallo de un amparo, en otro estamos impulsando los reclamos judiciales correspondientes para salvar esta iniquidad. Realmente, en ese sentido, para nosotros esto es muy importante. Y además, a nosotros como personas con discapacidad, nosotros como jubilados, como pensionados y como argentinos, nos interesa también plantear el apoyo al paro que se va a llevar a cabo el día 30, porque la realidad es que hay que detener este avance de lo que es yo digo que es la venta del país a un precio vil, digamos, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros fundamental es huelga general, plan de lucha, movilización, y en ese sentido estamos apoyando esta medida. Pedro, para terminar, ¿podés repetir el WhatsApp, el número? Sí, 11 37 62 0347. Al que vive en Capital o Gran Buenos Aires los esperamos en Cerrito 236, ahí cerquita del obelisco, y lo único que le pedimos es que nos llame antes, porque a veces surge alguna cosa imprevista de último momento, entonces replanificamos la atención. Muchas gracias por tu visita, Pedro. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Seguimos en Noticias 3.0, no se vayan.